tal, amiguitos? En este video vamos ahora a resolver este problemita. El objetivo, hallar la tensión C que ves acá. ¿De acuerdo? Método corrientes de malla. Comencemos entonces. Vamos a colocar una corriente de malla en cada malla. Recuerda, la sugerencia es que siempre coloques la corriente de malla en el sentido horario. ¿De acuerdo? Para que sea más fácil de aplicar el método. Ya, la corriente de malla en el sentido horario. Listo. Una vez que hemos colocado eso, empezamos a plantear la solución de cada malla. A ver, comencemos por aquí. La malla 1. La malla 1. Ya, recordemos el método. Si no recuerdas, en la descripción del video te dejo el enlace donde hemos hecho la teoría. Muy bien, comencemos entonces. A ver, esta corriente I1 debemos analizar cómo va cuando pasa por cada fuente de tensión primero en esta malla, ¿no? La corriente viene por este lado y al pasar por esta fuente de tensión va de menos a más, aumenta. Si aumenta, suma la tensión, más 2. Seguimos por este lado, al pasar por esta fuente de tensión va de más a menos, disminuye. En este caso, resta la tensión de la fuente. ¿Listo? Nada más, no hay más fuentes de tensión. Esto de aquí es igual a la corriente de la malla que estoy analizando, o sea, la corriente 1. Multiplicado por la suma de todas las resistencias que aparecen en esa malla. Todas. Las cuales son, ¿no? 25, también está 250, también está 75 y también está 100. Esas son todas las resistencias de esta malla, ¿de acuerdo? Ahora vamos a restar, porque recuerda que la malla 1 es adyacente a la malla 2 y al pasar eso se resta la corriente de la malla 2 multiplicada por la resistencia que aparece entre ambas mallas. Esa resistencia es 100. Coloquemos aquí 100. Recuerda que la fuente de tensión que también aparece entre ambas mallas ya está considerada acá. Solamente en este caso importan las resistencias. A ver, la ecuación nos va a quedar así. Aquí será menos 2, ¿cierto? Y por este lado, 450 y 1. Menos 100 y 2. Listo. Aquí tenemos la primera ecuación, la ecuación de la malla 1. Muy bien, vamos ahora con la malla 2 de la misma forma. Vamos con la mallita número 2. Ya, comencemos primero con las fuentes de tensión. Aquí está la corriente 2, al pasar por esta fuente va de más a menos, disminuye, menos 8. Ya, por aquí viene la corriente, pasa ahora por esta fuente, de menos a más, aumenta, más 4, ¿no? Si aumenta suma, si disminuye resta, disminuye la tensión. Y 2, ya, y 2 recuerda que es la corriente de la malla multiplicado por la suma de todas las resistencias que aparecen en la malla 2 en este caso, 100, 100, 100, 200. Voy a colocar todo, ¿ya? 100 más 100 más 100 más 200. Son 4 resistencias, ¿cierto? 100, 100, 100 y 200. Ahí está. Pero recuerda que la malla 2 es adyacente a la malla 1. Por lo tanto, aquí aparece menos y 1, que es la corriente de la malla adyacente, multiplicado por la resistencia común a ambas mallas. En este caso, 100 por 100. Y listo. Ahí tenemos entonces la segunda ecuación. En este caso, aquí sería menos 4. Y aquí lo voy a escribir para luego resolverlo en la calculadora ordenado. Si aquí he colocado primero I1, acá debe estar primero I1. En este caso sería menos 100. Menos 100 y 1. Más, sumamos todo eso, que es 500, ¿no? 500 y 2. Y listo, en este momento tenemos dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas, I1 e I2. Ahora procederemos entonces a resolver ese sistema de ecuaciones. Para eso tenemos aquí la calculadora. Recuerda, vamos aquí al modo, opción 5. Y entonces ahora vamos a la opción 1 para ver que es un sistema de dos incógnitas. 1. Ya recuerda, esto es A, esto es B, esto es A, esto es B y esto es C. De acuerdo, en el primero A vale 450. La primera incógnita va a ser I1, que sería X. La segunda incógnita que sería Y menos 100, porque recuerda que esto es más B, en este caso sería menos 100. Menos 100. Y luego tenemos C, que es menos 2. Ya está. Vamos con la segunda ecuación. Menos 100 acá. Menos 100.
más 500, ¿no? O 500 nada más. Y acá sería menos 4. Listo. Ya he colocado las dos ecuaciones. Resolvemos y obtenemos ese valor. ¿De acuerdo? Ya, ese valor voy a colocarlo por acá. Ese valor es la corriente I1. Menos 6,512 por 10 a la menos 3. Ya, colocamos por acá. Listo. Con eso entonces ya tenemos este valor. Ahora vamos con el siguiente, que es I2, este de acá. Menos 9,302 por 10 a la menos 3. Menos 9,302 por 10 a la menos 3 amper. Ya, y con eso entonces ya tenemos las dos corrientes, I1 e I2, las corrientes de malla. Ahora nos queda hallar la tensión acá, ¿de acuerdo? De ahí nosotros podemos observar que a través de este elemento la corriente está yendo de arriba hacia abajo. ¿Cómo sé que la corriente va de arriba hacia abajo? Porque es una resistencia y la corriente siempre va del más al menos, ¿de acuerdo? Ahora, esta corriente, como le pertenece a una resistencia que está entre dos mallas, es una combinación de esas dos corrientes. Analicemos. Esta corriente va hacia abajo, la corriente de malla 1 en esta rama va hacia abajo, I1. Y la corriente de malla 2 va hacia arriba, menos I2. Pero ¿por qué acá estamos restando? Porque hemos dicho que la corriente va hacia abajo y esto va hacia arriba, ¿cierto? A partir de ahí entonces tenemos esta corriente y aplicamos la ley de Ohm para poder calcular esta tensión, que sería la resistencia multiplicado por la corriente. Ya, muy bien, calculadora para resolver eso. Aquí vamos a la opción 1, colocamos 100 por aquí. Y 1, que es esto, menos 6,512 por 10 a la menos 3. Así se coloca eso, ¿de acuerdo? Menos y 2 es con signo menos, menos 9,302 por 10 a la menos 3. Ya está. Y con eso entonces tenemos la tensión, que es 0,279. Por lo tanto, la tensión C es igual a 0,279 voltios. Muy bien, ahora, básicamente aquí ha terminado el problema porque el objetivo era hallar esa tensión. Algo extra voy a hacer. Voy a comprobar este resultado. Recuerda, no es obligatorio en un examen, en una práctica, en una prueba, comprobar el resultado. Si tú crees que tu procedimiento es correcto, termina ahí el problema. Pero en este caso quiero comprobar para que puedas observar que es correcto lo que hemos hecho. Voy a comprobar este resultado, pero voy a utilizar transformación de fuente. En un problema anterior, que por cierto lo dejo en la descripción del video, lo hicimos con balance de potencias. Ahora lo voy a hacer con transformación de fuente, que es otro método para comprobar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer transformación de fuente. Sigamos. Muy bien, aquí está el circuito inicial. Vamos a hacer transformación de fuente para comprobar este resultado. Si no has visto transformación de fuente aún, en la descripción del video te dejo el enlace donde está la teoría de transformación de fuentes y donde también tengo problemas resueltos en una lista de reproducción en mi canal. Bien, entonces comencemos. A ver, me doy cuenta que estas tres resistencias están en serie. De repente te preguntarás, ¿no? Si no has visto todavía esta parte de transformación de fuentes, ¿cómo es posible que esto esté en serie con estos de acá? Lo que pasa es que transformación de fuentes consiste en hallar un equivalente, ¿de acuerdo? Un equivalente entre este punto y este punto. Es por eso que no importa el orden en el cual aparezcan los elementos. Lo importante es la característica de los elementos. En este caso, por ejemplo, este elemento tendría una corriente de repente por acá. Y esa corriente pasa por él y pasa por él. Significa entonces que todos estos elementos tienen la misma corriente. Por lo tanto, están en serie. ¿De acuerdo? Significa eso entonces que podemos juntarlos en una sola resistencia en este caso. Así es. O sea que toda esta parte de acá, todo esto lo puedo obviar, se puede decir, o lo puedo juntar. El término correcto es lo puedo juntar. Todo eso lo puedo juntar en una sola resistencia que puedo colocarla arriba. De repente se genera la duda, ¿no? ¿Y por qué no colocarla abajo? Da lo mismo. Como te mencioné, estamos hallando un equivalente
Entonces no interesa el orden en el cual aparecen los elementos, solamente la característica, serie o paralelo. En este caso todos en serie. Su equivalente será 250 más 75 más 25, 350. Ya está. De la misma forma podemos hacer por acá, porque fíjate que aquí tienes una de 100, una de 100 y una de 200, todos en serie. Por lo tanto, podemos reducirlo a uno solo, ¿no? De 400. Que si deseas lo puedes colocar aquí arriba o aquí abajo. Ya para que veas que no hay problema en lo que se refiere a dónde colocarlo, lo voy a colocar aquí abajo. Da lo mismo, como te mencioné, cuando determinamos un equivalente de algo, no es importante el orden. Solo su característica, serie, paralelo, ¿de acuerdo? Ya, todo este conjunto de acá está aquí, 400 ohm, ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hagamos una transformación de fuente. Vamos a convertir esa fuente de tensión que está en serie con esta resistencia en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿de acuerdo? Acá. O sea que esta parte de aquí ya no va a estar, sino que ahora va a estar una transformación de fuente, ¿ya? Una transformación de fuente. Ya, lo que voy a hacer entonces aquí es transformar esta partecita en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Ya, la resistencia que está acá, como es debido a una transformación de fuente de esta parte, es la misma que está acá, 350. ¿Listo? Ya, y esto de aquí es una fuente de tensión, de corriente, donde la flechita está para el lado del más. El más está para arriba, la flechita está para arriba. Ya, ¿cuánto vale esta fuente de corriente? Siempre será la tensión, el valor de la fuente de tensión entre la resistencia, o sea 2 entre 350 amperes. ¿Listo? Ya, hemos hecho una transformación de fuente acá. Fuente de tensión con resistencia en serie se puede convertir en una fuente de corriente con resistencia en paralelo. Y por el otro lado podemos hacer lo mismo. Como tienes una fuente de tensión con una resistencia que está en serie, se puede convertir en una tensión con una resistencia, una fuente de corriente, perdón, con una resistencia en paralelo. Ya, eso es transformación de fuente. Muy bien. Entonces por aquí vamos a colocar dicha resistencia. La voy a colocar por acá. Ahí está la resistencia. El valor de la resistencia, recuerda que se mantiene. O sea, estos 400 siguen estando acá. 400, ya está, ohm. Ahora vamos con la fuente de corriente. Fijarse que el más está para arriba, por lo tanto la flechita está para arriba. Y su valor de esta fuente de corriente es la tensión entre la resistencia. O sea, 8 entre 400. Ya está. Muy bien, ahora, ¿qué podemos hacer en este caso? Podemos hacer dos cosas. Primero me doy cuenta que esta resistencia y esta resistencia están en paralelo. Lo podemos juntar en uno solo. Y también me doy cuenta que esta fuente de corriente con esta fuente de corriente están en paralelo. También lo podemos juntar en uno solo. O sea que al final de cuentas todo esto se puede resumir a este circuito de acá, que va a estar conformado por una resistencia con una fuente de corriente en paralelo. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Hallemos entonces cada uno de esos elementos. Nuevamente, como te mencioné, esto es transformación de fuente. Si no lo has visto todavía en tu instituto, universidad, colegio, en la descripción del video te dejo ahí el enlace donde yo he desarrollado este curso para que lo puedas revisar. Y a ver, hallemos primero esta resistencia de acá. Recuerda que esta resistencia estamos juntando esta de acá, esta de aquí, que está en paralelo con esta de acá. ¿De acuerdo? Lo estoy juntando en uno solo. Ya recordemos, cuando tú tienes dos resistencias en paralelo, el equivalente lo puedes hallar directamente haciendo el producto entre la suma. O sea, 350 por 400 entre 350 más 400. ¿De acuerdo? Y ese equivalente es 560 tercios ohm, que por cierto también tengo ahí en mi canal
una lista de reproducción donde está desarrollado el tema de resistencias en serie, paralelo, delta, estrella. Puedes revisar, te dejo en la descripción el enlace a ese videito. Muy bien, ya tenemos esta resistencia, la voy a colocar por aquí entonces. Vale 560 tercios su equivalente. 560 tercios ohm. Ahora, esta fuente de corriente, en este caso, fíjate que la fuente de corriente de acá apunta hacia arriba y la de aquí apunta hacia arriba. Siempre que eso pase, cuando ambas apuntan hacia arriba, se van al mismo sentido, se van a sumar. ¿De acuerdo? Sumemos por aquí, a ver. Sería 2 entre 350 más 8 entre 400. Eso es 9 entre 350. Coloquemos por acá entonces 9 entre 350 amperes. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Te estarás preguntando, ¿no? Porque hemos avanzado bastante. Ya, ¿qué hacemos con esto? Seguimos reduciendo. Así es. La idea de hacer transformación de fuentes es que al final nos quede solamente una malla que podamos resolver directamente. Y justamente ya estamos a punto de hallar esa malla porque estos dos de acá se pueden convertir en una fuente de tensión con una resistencia en serie. O sea que esta partecita vamos a copiarla por este lado y esto de aquí voy a copiar el símbolo nada más. Será para la fuente de tensión. ¿Ya? Ahí está la fuente, acá va a estar la fuente de tensión. Voy a borrar esto. Ya. Ahí va a estar la fuente de tensión. Y por aquí estará la resistencia. Muy bien. Por ahí está entonces la resistencia. ¿De acuerdo? Listo. A ver, calculemos cada uno. Ya. Esto en sí no lo vamos a calcular porque esta cosita es la misma resistencia que está acá. Que es 560 sobre 3 ohm. Ya está. Esta cosita recuerda que está apuntando hacia arriba la flecha. El más hacia arriba menos abajo. ¿De acuerdo? Su valor, fuente de corriente, resistencia, es el producto, el valor de esta fuente de tensión. Vamos a multiplicar por acá. A ver, ya tengo 9 entre 350. Lo voy a multiplicar por 560 entre 3. O 560 tercios. Sale ese valor que es 4,8. Ah, ya, o sea que esto de aquí es 4,8 volt. Y listo, ya tenemos una sola malla donde está la incógnita, ¿cierto? Ahora, para evitar colocar más incógnitas, puedo expresar la corriente que pasa por acá en función de esta tensión, porque yo sé que mediante la ley de Ohm, esta tensión es igual a 100 por esta corriente. O sea que esta corriente es la tensión sobre 100, que justamente es la misma tensión que pasa por acá. Tensión sobre 100, ¿cierto? Sabiendo que esa corriente siempre va del más al menos. Ya, ahora en esta malla vamos a plantear la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿de acuerdo? A ver, comenzamos por este lado. Cierto, el sentido del recorrido será el sentido horario. Ya, comenzamos por acá. En ese sentido, de menos a más aumenta 4,8. Aquí de más a menos disminuye menos 560 tercios por, que es la resistencia, por la corriente, ¿no? Que es BC sobre 100. Ya está. Seguimos por acá, de más a menos disminuye, menos 4. Movemos esto un poco, a ver un ratito, movemos esto un poquito. Ahí recuerda que quiero comprobar este resultado. Ya, 4 y seguimos por acá, de más a menos disminuye, menos VC. Y esto de aquí es igual a 0 y de ahí tenemos el valor de VC que es 12 entre 43. Que con la calculadora vamos a obtener el valor de, tomando no el decimal, 0,279 voltios. Y como te das cuenta, hemos comprobado el resultado. Porque de la parte anterior obtuvimos que el valor de la tensión C era 0,279 y aquí estamos comprobando que es el valor correcto. Por lo tanto, todo lo que hemos hecho antes con corriente de malla está bien realizado porque lo hemos comprobado mediante otro método que es transformación de fuentes. Y listo, amiguitos, con eso entonces hemos terminado el problemita con su comprobación y hemos terminado el videito. Nos vemos, teleguito. Chau, chau.